Enhorabuena, 2 ratas afortunadas han despertado el sistema de gemelos. Sistema 1. Amplificar 100 veces. Puede aumentar el volumen y el peso de cualquier objeto 100 veces. Sistema 2. Reducir 100 veces. Puede reducir el volumen y el peso de uno mismo y de cualquier objeto 100 veces. Estaba tumbado en el nido del agujero de la pared, donde llevábamos viviendo 3 años. Con el familiar olor a polvo de la pared y amigas de galleta en la nariz, tenía delante 2 brillantes esferas de luz blanca, y mi hermano pequeño con los ojos brillantes y la boca hecha agua. Se lanzó de cabeza hacia la esfera de amplificar 100 veces. Exactamente igual que en mi vida anterior. Se sumergió de lleno en la esfera de luz, y su cuerpo se cubrió al instante de un tenue resplandor dorado. Saltaba de alegría sobre el mismo sitio. Al girarse y verme, todavía agarrado con sus garras a un grano de arroz que había robado el día anterior, no lo dudó ni un instante y activó el sistema. Ese pequeño grano de arroz se hinchó al instante, y se convirtió en una montaña de arroz del tamaño de una colina. Casi nos aplasta en nuestro estrecho y pequeño nido. Es verdad, el sistema de amplificación es realmente mío. Mi hermano daba vueltas como loco. Luego, me miró con aire triunfante, y señaló con la garra el sistema de reducción que quedaba. Hermano, ese sistema inútil es para ti. Yo, viéndolo tan engreído, me reí para mis adentros. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. En mi vida anterior, este imbécil fue el que, llorando y pataleando, quitó el sistema de ampliación. Convirtió un grano de arroz en una montaña de arroz y se creyó el elegido del mundo de las ratas. Mientras que a mí solo me tocó este sistema de reducción que él consideraba inútil. Lo que nadie imaginó es que 3 días después, los humanos de todo el edificio iniciarían la campaña de exterminio de ratas más severa de la historia. Pegamento para ratas cubría cada centímetro del suelo. Trampas para ratas escondidas en cada rincón. Líquido desinfectante como una tormenta inundaba cada agujero y conducto de ventilación. Incluso en las alcantarillas habían echado veneno mortal para ratas. Fue una catástrofe que duró 5 años. Afuera todo era muerte. Todas las ratas estaban atrapadas en las grietas de las paredes. La comida se convirtió en el bien más preciado. Gracias al sistema de reducción, conseguí encogerme hasta el tamaño de una mota de polvo. Me colé en la despensa de comida que los humanos habían cerrado con llave, en el cubo del arroz con la tapa bien apretada, incluso en latas de conserva herméticamente cerradas. Vaciamos medio inventario de la cocina de varios pisos, y así, a duras penas, logramos sobrevivir 5 años con este hermano imbécil. Pero él, en cambio, desde el primer día que despertó el sistema, solo tenía ojos para la mascota de la casa de enfrente, el hámster Duo. En mi vida anterior, él cogía la comida que yo había arriesgado mi vida para traer, y con el sistema de amplificación, la convertía en montañas de arroz y galletas, y se la llevaba a la familia de Duo a través de la jaula. Se lo advertí muchísimas veces. Duo es una mascota de humanos. Tiene humanos que la alimentan. No se va a morir de hambre. En el fin del mundo, el corazón de las ratas es difícil de predecir, pero él no me hacía caso y me llamaba insensible, que no quería ayudar. Después la matanza se volvió cada vez más estricta. La comida que había acumulado se iba agotando. Cerré con llave la entrada al nido, y no le permití sacar nada más. Pero él, aprovechando que yo salía a buscar agua, se llevó a escondidas la mayoría de mis provisiones y se las dio a la familia de Duo, solo porque Duo derramó 2 lágrimas, diciendo que sus papás estaban casi desmayados de hambre. Yo sobreviví 5 años a la plaga exterminadora de ratas. Esquivé innumerables desinfecciones y trampas humanas, y al final no morí a manos de los humanos, sino a manos de mi propio hermano, al que le entregué mi corazón y mi alma. Todo porque Duo le dijo una vez: ¿no tendrá tu hermano más tesoros escondidos? Y también el sistema de reducción. Si te lo diera, podrías meterte en la caja fuerte de los humanos y robarme semillas de oro para mí. Hermano, ¿en qué te quedas pensando? Se acercó y me dio un codazo, con un deje de picardía en sus ojos. ¿Ves qué bueno es mi sistema? El tuyo de encoger parece inservible. ¿No me tendrás envidia? ¿Envidia? ¿De qué? Solo por un sistema. Si te gusta, quédate con él. A mí este de ampliar no me interesa. La desconfianza en los ojos de mi hermano desapareció al instante. Sonrió mostrando sus 2 grandes dientes. Se quedó completamente tranquilo. No se quedó ni un segundo más. Se dio la vuelta, cogió aquella montaña de arroz del tamaño de una colina y salió del agujero, corriendo hacia la casa de enfrente. ¡Duo! ¡Mira lo que te he traído! Yo, con una sonrisa burlona, me asomé por la grieta de la pared y miré. El dueño de Duo estaba sentado en el sofá mirando el móvil. Ni siquiera se había dado cuenta de que había una rata al lado de la jaula. Yo me di la vuelta. Cogí el calendario viejo que tenía escondido en la grieta de la pared, mojé mi garra en un poco de agua e hice una raya en él. 17 de octubre. Faltan exactamente 3 días para la desinfección masiva de toda la urbanización sin dejar un solo rincón. 3 días. Esta vez, solo vivo para mí mismo. Recorrí todas las cocinas de los 18 pisos. Las migas de galleta que los humanos dejaban en las encimeras, las cortezas de queso, los granos de arroz, los frutos secos. Lo recogí todo sin dejar ni uno. También me colé en los trasteros. El arroz y la harina de las bolsas herméticas de los humanos los reduje a pequeñas partículas con el sistema de reducción que acababa de vincular. Los transporté al nido en varios viajes. Para poder tener comida durante los 5 años de desinfección, incluso me metí en las macetas del balcón y traje semillas de verduras que pudieran brotar. Incluso del parterre de abajo, traje varios nidos de gusanos de la harina bien gordos. Eso era la proteína más valiosa en el fin del mundo. Tampoco me olvidé de mi refugio secreto. En mi vida anterior, en la parte más profunda del agujero de la pared, había roído un escondite secreto, del tamaño de una uña. Aparte de mí, ninguna otra rata lo conocía. La entrada a ese escondite estaba detrás de un ladrillo suelto. Solo yo podía meterme usando el sistema de reducción. Aprovechando la noche cerrada, reducí todas las cosas que había recolectado al máximo con el sistema de reducción y las escondí en ese escondite. En el escondite puse discos desmaquillantes de algodón que había robado de los humanos. Suaves, aislaban la humedad y el frío. Traje pilas de botón desechadas y pequeñas bombillas. Aunque afuera estuviera oscuro como boca de lobo, aquí dentro podría tener luz. Incluso traje un pequeño trozo de carbón activado. Por si los humanos echaban desinfectante, podría filtrar el olor acre y venenoso, sin miedo a morir asfixiado. Cuando terminé de acondicionar el escondite, se había convertido en una pequeña granja autosuficiente, con tierra de cultivo,
reservas de comida, conchas para almacenar agua y una cajita especial para criar gusanos de la harina. Mientras que mi hermano durante 2 días enteros, aparte de venir a casa por algunas cosas, se pasaba casi todo el día al lado de la jaula del hámster de enfrente. Él, igual que yo, recordaba perfectamente que dentro de 3 días llegaría la plaga exterminadora que lo arrasaría todo. Pero él no tenía ninguna prisa. Creía que con el sistema de amplificación, aunque solo tuviera un grano de arroz, podría convertirlo en una montaña. No necesitaba para nada acumular comida. Por la noche por fin volvió, con olor a arena de baño de hámster, la cara llena de burbujas de felicidad por estar enamorado. Se acercó a mí. Hermano, ¿y si salvo a la familia de Duoduo? Cuando pase la desinfección, ¿crees que Duoduo se casará conmigo? No, es imposible. Mientes. Duoduo dijo que yo soy su favorito. Mi hermano se erizó al instante y me miró enfadado. Hermano, dime la verdad. ¿Acaso también te gusta Duoduo? Te digo una cosa. Ni se te ocurra que ella es mía. No le hice caso. Seguí usando el sistema de reducción para convertir las semillas en polvo y las metí en cáscaras de nuez que había escondido. Hermano, ¿no te queda queso escondido? Dame unos trozos. A Duoduo le encanta. He buscado por todas partes y no lo encuentro. No, lo poco que he encontrado apenas me alcanza para mí solo. Tú tienes tanta comida escondida. Darle unos trozos a Duoduo, ¿qué más da? ¿Qué tacaño eres? Las cosas que encuentro son mías y hago con ellas lo que quiero. ¿Por qué te pones así? No, hermano. Solo lo decía por decir. Oye, hermano, esa media galleta salada que escondiste ayer en la entrada del nido, se la di a las ratitas callejeras que se estaban muriendo de hambre abajo. Estaban tan débiles. No te habrás enfadado, ¿verdad? Otra vez igual. En mi vida anterior también hizo lo mismo. Con la excusa de que daban pena. Los suministros que yo había arriesgado mi vida para conseguir, se los llevaba todos a la familia de Duoduo. Yo creo que como hermano mayor he hecho todo lo posible por él. Cuando acabábamos de nacer, nuestra madre ratona quedó atrapada en una trampa de pegamento. Fui yo quien lo crió a base de leche y comida. Me adelanté a las otras ratas, para darle el nido más seguro, la mayor parte de la comida. Aunque me mordieran la pata las ratas grandes, me las arreglaba para llevarle el queso que robaba. Después encontramos este agujero en la pared del piso 18, seguro y calentito. En cuanto lo encontré lo traje aquí, pero no llevaba ni 2 días viviendo aquí, cuando vio a Duoduo en la jaula de enfrente. Y desde entonces perdió el seso, se pasaba el día yendo para allá, dando por sentado todo lo que yo hacía por él. En mi vida anterior, aunque me robó todas mis provisiones, no lo eché del nido, y lo mantuve con vida durante 5 años. Pero a cambio, él me empujó por el conducto de ventilación. Se los di, no importa. Sabía que tú eres el mejor, hermano. Sabía que no te enfadarías por una tontería así. Le aparté las garras. Me levanté y me metí en lo más profundo del agujero. Estoy cansado, me voy a dormir. Descansa tú también. En cuanto me di la vuelta, la sonrisa en mis ojos desapareció por completo. Queda un solo día. Todavía me queda una última cosa por hacer. El último día, mi hermano se fue con Duodoro al amanecer. Incluso podía oír a la dueña de Duoduo quejándose con su vecino. Hay una rata dando vueltas alrededor de la jaula todos los días. ¡Qué fastidio! Cuando llegue el fin de semana, llamaré a una empresa de desinfección para que fumiguen todo el edificio. La voz de la vecina asintiendo entraba por las grietas de la pared. Yo hice como que no oía nada. Falta 1 hora para que empiece la desinfección. Dejé una marca de olor para mi hermano, diciéndole que bajaba a buscar comida, que no volvía esta noche. Igual que en mi vida anterior, él solo me respondió con una marca de olor muy vaga, ni siquiera una advertencia. Lo que él quiere es que yo me muera fuera. Así todo el nido y todas mis cosas serían suyas. Aprovechando que él seguía allí haciendo el ridículo, en todas las entradas que llevaban a mi nido puse unas líneas de alarma hechas con bigotes de ratón. Y también coloqué en varios sitios de las grietas de la pared unos espejitos que había robado. Así podía ver con claridad todo lo que pasaba dentro y fuera del nido. Después de hacer todo esto, aparté el ladrillo suelto y me metí en ese escondite secreto. Concentré mi mente y activé el sistema de reducción. Después de un momento de vértigo, me encogí hasta el tamaño de una mota de polvo, y me encontré en ese pequeño mundo que había creado con mis propias garras. Mirando la tierra bien nivelada, las semillas que habían brotado, el almacén lleno de comida, y los gusanos de la harina bien gordos, sentí una gran tranquilidad. Ya no tendría que preocuparme más por la desinfección, ni por mantener con vida a un hermano desagradecido. Poco después, el estridente sonido de la sirena del coche de desinfección llegó desde abajo. Luego, el silbido del desinfectante al ser rociado, el ruido de los humanos cerrando puertas y ventanas, y los chillidos de pánico de incontables ratas. La plaga exterminadora llegó puntual. Me acurruqué en la camita de algodón suave y me asomé por la grieta del escondite, mirando las imágenes que me llegaban a través del espejo. Mi hermano estaba llevando a la familia de Duoduo. Así es. Aprovechando el caos de la desinfección de los humanos, rescató a Duoduo y a sus padres de la jaula. Los metió en nuestro antiguo nido del agujero de la pared. Duoduo, no tengas miedo. Conmigo no te faltará de nada. Mira, un destello de su luz, y ese grano de arroz se convirtió en una montaña enorme, llenando por completo el nido del agujero. Duoduo y sus padres soltaron gritos de alegría. Se frotaban contra mi hermano. Lo tenían mareado de tanto mimarlo. Idiota. No sabe que el sistema de amplificación puede agrandar la comida, pero también el ruido. Una montaña de arroz así de grande, un ruido así de grande. Los desinfectadores humanos lo encontrarán pronto. Yo solo necesito en mi refugio secreto ver con tranquilidad cómo se destruye a sí mismo por su amada. En esta vida no volveré a salvarlo, nunca jamás. Me di la vuelta en mi camita vieja forrada con discos de algodón usados, masticando con alegría medio gusano de la harina deshidratado. Levanté la cabeza y miré el espejito robado en la grieta de la pared. En el espejo, ese grano de arroz, que antes era insignificante, impulsado por el tenue resplandor dorado de mi hermano, se hinchó de forma descontrolada. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una montaña gigante de arroz que casi tocaba el techo. Nuestro ya de por sí pequeño nido en el agujero de la pared quedó completamente atascado por aquel monstruo repentino. ¡Wow, qué increíble! Eres un dios en el mundo de las ratas. Sus padres, unos arribistas, no paraban de restregarse las patas mientras lo colmaban de elogios. Mi hermano, mareado por tanta adulación, enorgulleció su pecho. Duoduo, tranquila. Mientras yo esté, nunca te faltará el arroz. Idiota.
Él, todo satisfecho, no se había dado cuenta de que, al agrandar el arroz 100 veces, el olor dulzón del almidón que desprendía también se había multiplicado por 100. Peor aún, esa montaña de arroz había bloqueado por completo la única entrada de ventilación del nido. A los pocos minutos, la familia de Duoduo en el espejo empezó a jadear. Empezaron a hacer chirridos de dolor por la falta de oxígeno. Y al mismo tiempo, fuera de mi escondite secreto, se oyeron los pasos pesados y rápidos del equipo de desinfección. Ese olor fuerte y penetrante a arroz era como una señal luminosa para los desinfectadores. Un ruido agudo de aire a presión sonó fuera de la pared. Al segundo siguiente, una densa niebla blanca y venenosa entró por las grietas de la pared, como una serpiente, metiéndose a toda velocidad en el nido de mi hermano. Yo, desde mi refugio en miniatura, eché un vistazo al sistema de filtro de carbón activado que funcionaba perfectamente en un rincón. Sonreí con desprecio y di un sorbo a mi té de frutos secos preparado con agua de rocío. Afuera, el mundo se había convertido en un infierno. El gas venenoso entraba. Mi hermano quería escapar con la familia de Duoduo, pero descubrió que la única salida estaba taponada por la montaña de arroz de la que tanto se enorgullecía. Los granos de arroz se habían vuelto duros como el granito. Él arañaba con sus garras como loco, mordía con sus dientes, con la boca llena de sangre, pero solo conseguía arrancar un poco de salvado. ¡Ay, sálvame! ¡Me estoy asfixiando! El padre de Duoduo, con los ojos en blanco, se retorcía en el suelo. Mi hermano, desesperado, justo antes de que el gas los envolviera por completo, por una rendija estrechísima entre la montaña de arroz y la pared, arrastrando con dificultad a la familia de Duoduo, consiguió meterse en la tubería de repuesto que iba al techo. Justo cuando su cola se metía en la tubería, una gota de desinfectante muy concentrado cayó desde arriba y le dio directamente en la punta de la cola. El dolor le arrancó un chillido desgarrador. La piel se le puso negra y se le ulceró al instante. Yo solo moví el espejo con mi garra, sin ninguna expresión en la cara, para ajustar el ángulo y ver mejor. El falso techo estaba lleno de polvo y de fibras de vidrio que picaban. Mi hermano, con la cola ulcerada, jadeando, temblando por completo. Tengo mucha sed. Me duele mucho la garganta. Todo por tu culpa, por querer hacer el arroz tan grande. Ahora nos hemos quedado sin casa. Duodoro, acurrucada a un lado, no solo no le mostró ningún cariño, sino que empezó a quejarse con voz melosa. El cerebro enamorado de mi hermano volvió a apoderarse de él. Sin importarle el dolor de la cola, se apresuró a calmarla. No tengas miedo, Duoduo, te buscaré agua. Aprovechando la poca luz, en la tubería de condensación de los humanos, encontró una gota de agua del tamaño de un garbanzo. No lo pensó ni un segundo. Volvió a activar el sistema de amplificación. Un destello de luz dorada. Esa gota de agua se hinchó al instante, convirtiéndose en una enorme burbuja de más de medio metro de diámetro. La burbuja, incapaz de mantener su tensión superficial, explotó con un enorme estruendo. Para una rata, fue como un tsunami en miniatura. La violenta corriente arrasó el falso techo y arrastró a mi hermano y a la familia de Duoduo como si fueran trapos. Los estrelló con fuerza contra la pared de carga del fondo. El enorme ruido del agua y del impacto resonó en las tuberías vacías. El ruido del agua atrajo a visitantes inesperados. En la oscuridad, una docena de ojos rojos brillaban con fuerza. Eran las ratas mutantes que el gas venenoso había expulsado de las alcantarillas. Las ratas mutantes de las alcantarillas eran lo más peligroso del fin del mundo. El líder tuerto era más grande que una rata normal. Pisó la cola ulcerada de mi hermano y le hizo dar vueltas por el suelo del dolor. En un principio, habían venido a comerse a esta familia de ratas de campo, pero el líder tuerto olió el olor a comida que mi hermano aún conservaba. Después de varias palizas, mi hermano, entre lágrimas y mocos, confesó el secreto del sistema de amplificación. No lo mataron, sino que le pusieron un collar de alambre. Desde ese día, el que se creía el elegido del mundo de las ratas, se convirtió en una máquina de hacer comida. Las ratas mutantes sacaban de la basura hojas de verdura podridas con mal olor, insectos muertos llenos de moho, y obligaban a mi hermano a amplificarlos. El sistema consumía mucha energía. Mi hermano, esquelético, trabajando a pleno rendimiento cada día, acabó vomitando sangre. En la noche cerrada, mi hermano, con su cuerpo destrozado, fue a buscar consuelo en Duoduo, pero a través de las grietas de las tuberías, vio a su amada, por la que había arriesgado su vida, a Duoduo acurrucada en los brazos del líder tuerto, comiendo a pequeños bocados lo que él acababa de ampliar, la única miga de galleta limpia que había. Y de vez en cuando, restregaba la cabeza contra el pelaje sucio del líder. Duoduo, ¿cómo puedes hacerme esto? Mi hermano abrió mucho los ojos, incrédulo ante tal escena. El sonido de su corazón rompiéndose, lo recibí yo hasta en mi refugio secreto. ¿Y qué querías que hiciera? Ni siquiera puedes protegerme. Te pegan todos los días. Si me quedo contigo, solo me moriré de hambre. El líder es tan fuerte. Si me voy con él es también para proteger a mis padres. Qué egoísta eres. No me comprendes nada. Qué tono tan familiar. En mi vida anterior, usó las mismas palabras para engañar a mi hermano y robarle todas mis provisiones. Yo, en mi mini granja, mientras me limaba las uñas con una lima miniatura robada a los humanos, no pude evitar soltar una carcajada. En el espejo, el líder tuerto le dio una patada a mi hermano. Le ordenó con voz fría: deja de gimotear. Hace un momento, en la cocina de los humanos, estaban cortando carne. He olido el mejor buey. Baja ahora mismo y tráeme ese trozo de carne ampliado. Si no lo traes, esta misma noche mataré a tu novia y a su familia, a todos, y me los comeré de cena. Mi hermano, desesperado, se desplomó en el suelo. Vio la fría espalda de Duoduo y, temblando, solo pudo arrastrarse hacia la boca de la tubería de ventilación que llevaba a la cocina de los humanos. La sangre negra y maloliente cayó sobre las frías baldosas de la cocina. Mi hermano, arrastrando su cola negra y ulcerada, acorralado por un grupo de ratas mutantes de ojos rojos. Si hoy no conseguía comida, él mismo se convertiría en la cena de esos monstruos. En la cocina de los humanos flotaba un olor químico a detergente, pero el olor de la carne cruda en la tabla de cortar era mucho más fuerte. El líder tuerto, con una docena de ratas mutantes enormes, había bloqueado por completo la salida de la cocina. Sus afiladas garras arañaban los armarios, produciendo un chirrido que ponía los dientes largos. En sus ojos rojos no solo había hambre, sino también codicia por ese ser extraño que era mi hermano. En el borde de la tabla colgaba, a punto de caer, un pequeño trozo de carne de buey de primera calidad que los humanos habían dejado.
Su rica textura de grasa, a la débil luz de la luna, desprendía una atracción mortal. Ese es pequeño. Tragó saliva con un sabor a sangre en la boca. Le temblaban las piernas sin control. Su energía se había agotado. Sentía vértigo en la cabeza, pero no le quedaba otra opción. Se mordió la punta de la lengua con fuerza, y con el dolor estimuló sus nervios y activó a la fuerza el sistema de amplificación en su mente. Un destello de luz dorada brilló de nuevo en la punta de sus garras. Pero esta vez, la luz era tenue como una vela a punto de apagarse. Sin embargo, las reglas del sistema son absolutas. Ese trozo de carne, que solo era del tamaño de la uña de un humano, al entrar en contacto con la luz dorada, empezó a expandirse de forma descontrolada. Mi hermano no entendía las leyes más básicas de la física. Cuando el volumen de un objeto se multiplica por 100, su peso aumenta de forma exponencial. Un sonido sordo y fuerte. Ese pequeño trozo de carne, que antes pesaba poco más que una pluma, se convirtió en una montaña de carne comparable a una roca gigante. El peso aterrador, cientos de kilos, destrozó la tabla de madera. Con una fuerza imparable, golpeó con fuerza lo que había debajo. El caro microondas empotrado de los humanos. ¡Pum! La puerta de cristal blindado estalló en 1000 pedazos. Incontables fragmentos de cristal afilados salieron despedidos como balas. Ese estruendo ensordecedor en medio de la noche fue como la explosión de una bomba. El suelo tembló violentamente. Yo, en ese momento, en mi refugio miniatura, completamente seguro, mirando la pantalla del espejo, con ese trozo de carne cruda más grande que un buey adulto, tomé un sorbo de agua de rocío y negué con la cabeza con desprecio. Idiota, ¿es que no existen las leyes de la física? Al mismo tiempo, la luz del dormitorio principal en el techo se encendió. Los pesados pasos del dueño de la casa, con una mezcla de sorpresa y furia, como la cuenta atrás de la muerte, se acercaban a la cocina paso a paso. La paciencia de los humanos tiene un límite. Cuando un bate de béisbol no es suficiente, usan el dinero para conseguir la tecnología más aterradora. A la noche siguiente, un monstruo mecánico con orugas y luces rojas infrarrojas parpadeantes se deslizó silenciosamente en la cocina. Una luz blanca cegadora rasgó la oscuridad de la cocina. La noche anterior, el dueño de la casa había entrado en la cocina con un bate de béisbol. Al ver el desastre, el microondas roto y ese enorme trozo de carne extraño, primero se quedó atónito y luego soltó un grito de furia. «Son ratas. Voy a matarlas a todas». El enfurecido dueño de la casa, en lugar de comprar trampas de pegamento baratas, gastó una fortuna en un robot miniatura con orugas y escáner de imágenes térmicas. Perro cazador de ratas. La masacre comenzó a la medianoche en punto. Fue una masacre unilateral, sin ninguna posibilidad. La banda de ratas mutantes, de la que el líder tuerto tanto se enorgullecía, frente a las implacables orugas mecánicas y las ondas de alto voltaje de 20.000 voltios, era tan frágil como un juguete de papel. El sensor infrarrojo del perro robot localizaba con precisión cualquier ser vivo que emitiera calor. Un destello de arco eléctrico azul. Una rata mutante, sin tiempo ni para gritar, quedó convertida en un carbón humeante. El olor a chamusquina, a carne asada y a sangre se mezclaban. El sistema de ventilación los extendió por todo el edificio. El líder tuerto mordía con furia la carcasa metálica del perro robot, pero solo consiguió que la sonda se le clavara en el ojo sin piedad. ¡Corred, corred! Mi hermano, muerto de miedo, aprovechando que el perro robot estaba electrocutando al líder, apretó los dientes con todas sus fuerzas, arrastrando su cola tullida, y a Duoduo, también muerta de miedo, y a sus padres, por una rendija muy estrecha detrás del lavavajillas, a rastras, consiguieron llegar a lo más profundo de la tubería de desagüe. En cuanto llegaron, sin tiempo para recuperar el aliento, en su mente sonó una alerta electrónica fría como el hielo. Advertencia: la energía del anfitrión está gravemente agotada. Los signos vitales han caído a un nivel crítico. El sistema de amplificación entra en un periodo de enfriamiento forzoso. No se podrá usar durante 7 días. La última carta que le quedaba para salvarse había quedado inservible. Mi hermano, desesperado, se desplomó en la pared de la tubería. Su mirada perdió el foco. Se quedó completamente vacío. Mientras tanto, en mi minigranja, la luz cálida brillaba suavemente. Los gritos de afuera eran la mejor música de fondo para mi cena. El hambre es el peor catalizador en el fin del mundo. Después de pasar 3 días enteros sin comer en las tuberías oscuras, el amor verdadero, el amor idealizado, la dignidad, todo eso no valía nada. La carne fresca que pudieras masticar hasta que te saliera sangre era la única verdad. En la oscura tubería de ventilación, en un callejón sin salida, flotaba un olor nauseabundo a podrido y a excrementos. El sonido de las orugas del pequeño perro robot aún se oía dando vueltas. El pitido del escáner sonaba como una sentencia de muerte. Cualquier indicio de calor atraería una descarga eléctrica mortal. Y adentro, era un callejón sin salida, del que era imposible escapar. Llevaban 3 días enteros sin comer ni una miga de polvo, ni beber una gota de agua. Mi hermano, sin su sistema, estaba tan débil que no tenía fuerzas ni para levantarse. Se le caía el pelo a montones. Tenía los ojos hundidos, y la mirada que la familia de Duoduo le dirigía empezó a cambiar de forma sutil y aterradora. Ante el hambre extrema, el amor, las promesas eternas, todo se convierte en un chiste vacío. Mi hermano notó con claridad que Duoduo ya no lo dejaba acercarse. Se apretujaba en un rincón con sus padres, y lo miraban como quien mira su comida. Duoduo, tengo mucha hambre. Ven, que te abrace. Mi hermano, con los ojos cerrados, susurró, intentando buscar un poco de consuelo, pero no recibió un abrazo cálido, sino un siseo, un ruido que ponía los pelos de punta. En la oscuridad de la noche, el padre de Duoduo, el que antes se deshacía en reverencias con mi hermano, lo llamaba querido yerno, y no paraba de adularlo. Ahora encorvado, con los labios secos hacia afuera, mostrando sus dientes amarillos, con los ojos brillando con una luz verde y codiciosa, se acercó sigilosamente a la pata sana de mi hermano. ¡Crack! Un dolor que le llegó a los huesos destrozó los nervios de mi hermano. Chilló, abrió los ojos. Solo vio al padre de Duoduo, con la boca llena de sangre, mordiendo con fuerza el trozo de carne más gordo de su muslo. Como un perro rabioso, sacudía la cabeza con furia. En una situación desesperada, tu propia especie es la mejor comida. Yo, mirando la pantalla, vi cómo mi hermano le daba una patada al viejo hámster que le estaba comiendo la carne, arrastrando una pata rota, dejando un rastro de sangre. Por fin se acordó de mí, de su hermano, al que había traicionado. Pero la lástima en mí murió por completo en mi vida anterior.
¡Largaos, locos, apartaos! Mi hermano, con un instinto de supervivencia, soltó un rugido de animal. Le dio una patada con todas sus fuerzas en la cara al viejo hámster. Rasgó un sonido horrible. Arrancó a la fuerza de la boca del viejo hámster un gran trozo de su propia carne. Sin importarle la sangre que le brotaba, arrastrando esa pata ensangrentada que le dejaba ver el hueso, huyó como loco. Huyó de ese callejón sin salida que se había convertido en un matadero. El perro robot acababa de pasar. Consiguió salvar la vida de milagro. El dolor extremo, la pérdida de sangre y el hambre empezaron a hacerle tener alucinaciones. Aturdido, por fin recordó su vida anterior. Recordó a ese hermano mayor que, sin importar el peligro, le quitaba a otras ratas el último trozo de queso para dárselo a él. Recordó el nido cálido, seguro, siempre con virutas de madera secas. Siguiendo el olor familiar de sus recuerdos, se arrastró toda la noche por las tuberías laberínticas, dejando un largo rastro de sangre a su paso. Por fin llegó a la entrada de la grieta de la pared del piso 18. Afuera de la grieta de la pared del piso 18. Hermano, estás ahí dentro, ¿verdad? Sé que he hecho mal. De verdad que lo siento. Sálvame. Tengo la pata rota. Sálvame, hermano. Lloraba a moco tendido, con la cara llena de sangre. Con sus garras llenas de suciedad, arañaba débilmente los duros ladrillos. Su voz sonaba desgarradora y desesperada. La verdad es que yo estaba delante de él, a menos de 1 centímetro. Llevaba una bata suave hecha con un antifaz de seda desechado de los humanos. Me había encogido hasta el tamaño de una mota de polvo, y estaba ahí, tranquilamente, justo en la punta de su nariz, llena de polvo, lágrimas y mocos. Lo miraba con indiferencia. Esa cara, distorsionada por el dolor y el miedo, fea y falsa, por muy fuerte que gritara, en el mundo microscópico, para mí solo era un trueno apagado y ridículo. Incluso me entretuve observando los capilares que latían en su herida. ¡Mátalo! Quítale su sistema. Así no pasaremos hambre. Cuando su antigua amada, Duoduo, se acercó a la oreja de mi hermano y le susurró esa maldición. Yo tenía en mi garra un queso de primera calidad que acababa de sacar de una trampa humana. Los miraba como si fueran payasos. ¿Ya has llorado lo suficiente, inútil? Me burlé con mi voz minúscula. Era una voz muy pequeña, pero mi hermano se estremeció de golpe. Como si se agarrara a un clavo ardiendo, miró a todas partes. Hermano, ¿eres tú? Creo que he oído tu voz. Hermano, ¿dónde estás? Sácame de aquí. Ya que menospreció tanto mi sistema de reducción, que se quejaba de que no servía para dominar, hoy seré magnánimo y le enseñaré lo que es un verdadero cambio de paradigma. Concentré mi mente. Desactivé el estado de mota de polvo y recuperé el tamaño de una rata normal. Una décima parte de mi tamaño apareció de la nada ante él. Mi hermano abrió los ojos asombrado. Se olvidó del dolor de su pata. Antes de que su torpe cerebro pudiera reaccionar y pedir ayuda, me di la vuelta delante de él y, como quien pasea por el jardín de su casa, caminé tranquilamente hacia las trampas mortales que los humanos habían puesto en la grieta de la pared. Eran trampas de pegamento infranqueables. Con solo tocar una morías. Pero para mí, los espacios entre las trampas eran como una autopista de 8 carriles. Crucé las trampas tranquilamente y me metí en una trampa de gravedad muy compleja que no estaba lejos. Bajo la mirada atónita de mi hermano, desde un punto ciego de la trampa, arranqué un trozo de queso cheddar fresco. Luego volví por el mismo camino, sin ser detectado, hasta la zona segura al borde de la grieta de la pared. Mi hermano, viendo ese trozo de queso dorado, con su delicioso olor a leche, tragó saliva. Pero entonces, una mezcla de envidia y codicia le distorsionó la cara. ¿Por qué él, que estaba a punto de morir, y yo que estaba como Pedro por su casa? En ese momento, jadeando, con la boca llena de sangre de mi hermano, Duoduo también había seguido el rastro de sangre. Miró con recelo el queso que tenía en la mano, y luego la mirada llena de rencor de mi hermano. Cariño, ¿lo ves? Tu hermano no piensa salvarte. Si matamos a tu hermano, le quitamos su sistema de reducción, que puede entrar en cualquier trampa, nunca más volveremos a pasar hambre.